chusmeando a ver exactamente cuáles eran los resultados definitivos, porque ha demorado bastante el órgano electoral plurinacional, que por primera vez está escrutando como organismo salido, digamos, de la nueva constitución que se generara en Bolivia ya por 2010, y bueno, ha tenido ciertas demoras, ¿no? Entonces en realidad todavía no se sabe con exactitud cuál fue en realidad el resultado final de votación en las elecciones que se realizaron en Bolivia, pero bastante aburridas eran y bastante anticipado estaba ya cuál iba a ser el resultado, porque bueno, el MAS, es decir, el partido oficialista donde Evo Morales se presentaba por tercera instancia a unas elecciones y obtenía el triunfo, bueno, ya se sabía en realidad que este triunfo se iba a gestar, y la diferencia, o quizás lo incierto de estas instancias electorales, era cuál iba a ser en definitiva el resultado, para saber qué tipo de integración iba a tener el Congreso, ¿no? Un Congreso que, dados los resultados, va a tener una mayoría del MAS nuevamente, porque recordemos, en las elecciones pasadas Evo Morales había ganado con cerca del 64% de los votos, por lo que tenía mayoría absoluta en ambas cámaras, tanto diputados como el Senado. ¿Qué se eligió el domingo pasado? Bueno, aparte de los integrantes del Ejecutivo, es decir, presidente y vicepresidente, también 130 miembros de la Cámara de Diputados y 36 integrantes del Senado. Y bueno, alrededor de 6 millones de bolivianos eran quienes estaban llamados obligatoriamente a votar por la Constitución, y por primera vez también se celebraban elecciones en el exterior, donde alrededor de 300.000 bolivianos estaban llamados a votar, ¿no? A ejercer el voto, donde, bueno, es algo bastante llamativo, porque Bolivia tiene un gran porcentaje de población inmigrante, claro, principalmente en los países latinoamericanos, como Brasil, como Argentina, y era la primera vez que se podía ejercer el voto en el exterior. Sí, sin dudas. Bueno, de hecho, el primer circuito que se abrió para la elección en Bolivia fue en Tokio, ¿verdad? En Japón, por la diferencia horaria. Pero sí, sin duda sorprendió también la masividad con la que se volcaron los bolivianos en el exterior a las urnas, y concretamente también hubo un fenómeno bastante más claro de votar a favor de Evo Morales, ¿no? Aquellos que estaban afuera. Por supuesto, si uno ve los resultados de las urnas de repente en Argentina, donde había 100.000 de esos 300.000 habilitados, en realidad Evo Morales tiene una victoria mucho más contundente, ¿no? Con cerca de un 80% de los votos. Pero bueno, sí, sin dudas que esta elección parecía ser poco competitiva, no solo porque la oposición se presentó dividida, ¿no? No logró articular una propuesta de coalición demasiado fuerte, sino porque también, bueno, el liderazgo de Morales parece estar súper vigente todavía, luego de tantos años, y bueno, y ahora va a seguir un periodo más hasta 2020, en donde, bueno, se presentan ya nuevos retos para Bolivia también, ¿no? Sí. En materia de políticas públicas, y en materia de lo que son los reclamos ciudadanos, porque, bueno, recordemos que cuando Evo Morales asume la presidencia de Bolivia, en realidad era un país que las emergencias sociales eran más bien básicas, ¿no? Una población muy numerosa en la extrema pobreza y la pobreza también, bueno, un alto nivel de desempleo, precariedad laboral, todo eso, obviamente, si bien sigue habiendo pobreza y desigualdad en Bolivia, se ha reducido notoriamente, y hoy en día el principal reclamo de los bolivianos y las bolivianas es la seguridad, ¿verdad? Algo que no la tenía esa. Que por acá de repente tenemos un poco claro, ¿no? Y por otro lado, hay un tema como en el que se hizo bastante énfasis de la campaña oficialista, que fue el tema de la violencia de género, que en Bolivia es un problema realmente grave, por supuesto que en todo el continente sudamericano, pero en concreto en Bolivia es un tema al que se le ha dado cierta importancia desde el Ejecutivo para la campaña electoral. Y también un poco más de reclamos, sobre todo en lo que tiene que ver con calidad del empleo, ¿verdad? No tanto ya de cobertura, sino de un empleo de mejor calidad para la ciudadanía. Sí, exacto. Respecto al tema de la campaña y la fuerte campaña en términos de género, está bueno destacarlo, porque en realidad, como decía Flor, hay altos índices dentro de lo que es Bolivia de violencia doméstica y de mujeres que son asesinadas por sus maridos, y la campaña en realidad se llamaba básicamente Machista fuera de mi lista, o fuera de la lista, que en realidad fue una campaña que varios grupos feministas trataron de llevar adelante con diversas movilizaciones a nivel territorial,
territorial y que tuvieron ciertos éxitos, ¿no? Porque primero lograron colocar en agenda el hecho de la violencia que se ejerce sobre la mujer y de colocar temas que tienen que ver con las cuestiones de género dentro de la agenda y los debates públicos de cara a las elecciones, pero también lograron bajar de las listas a un candidato al Senado por parte del MAS y un candidato a la Diputación por el parte de UD, Unidad Democrática, por tener todavía procesos judiciales que tenían que ver con casos de violencia doméstica para con sus mujeres. Entonces, es un precedente bastante positivo, si se quiere, dentro de lo que fue la campaña en Bolivia, porque logró poner el tema en agenda, pero también logró repercutir en lo que fue las listas y los liderazgos políticos que existen en Bolivia, ¿no? Bastante llamativo y a destacar. Sí, importantísimo eso, ¿no? Yo pocas veces había escuchado de un resultado tan concreto, sí, de que obviamente todos los grupos de presión, entre ellos las feministas, durante las campañas electorales intentan colocar sus temas en agenda, pero que hayan tenido una movida fuerte, que haya conseguido bajar a dos candidatos de la posibilidad de la elección, me parece súper importante, ¿no? Y destacable y bien por las feministas bolivianas, ¿no? Sí, y también la lucha que también llevaban adelante era por también bajar un poco el tono de ciertos discursos y debates que se realizaban entre los candidatos presidenciales, donde muchas veces había ciertos comentarios que tenían que ver con cierta machismo, una posición que dejaba a la mujer por debajo de lo que es el hombre, ¿no? En particular, Flor, un poco lo que mencionaba respecto al acceso al mercado laboral y la mejora en esos términos. La mujer todavía está muy rezagada y, por ejemplo, en las mineras, que son hoy en día un ámbito productivo donde hay muchísimo empleo y donde hay mucha demanda de empleo, las mujeres están entrando en esos ámbitos laborales y muchas veces son en condiciones mucho peores que la de los hombres, y varios de los discursos presidenciales dejaban de lado esas cuestiones, o por lo menos había un par de comentarios. Recuerdo que una de las de los grupos feministas hablaban incluso de que Evo Morales en un momento había ido a una minera y había tenido un comentario bastante poco feliz con dos mujeres que estaban trabajando allí, tratándolas como ustedes vinieron a coser, o qué es lo que están haciendo por acá. Eso también generó bastante repercusión y se trató de bajar un poco el tono a lo que era el debate y el discurso respecto a colocar estas temáticas de género en la mesa, ¿verdad? Sí, Evo, en ese sentido, como el mundo está plagado de contradicciones, ¿no? Y las izquierdas generalmente también las tienen, y no es la excepción Bolivia, ¿no? Porque Evo Morales, su gobierno ha tenido fuertes contradicciones con el tema de los avances en materia de género y de políticas para la mujer. Por un lado, Bolivia es un país líder en lo que tiene que ver con participación política de las mujeres, ¿no? Es un país donde realmente, no sé la cifra exacta, pero sé que hay un 50-50. Es casi un 50-50 de participación de mujeres en el órgano legislativo. Es muy importante. Lo que fue el proceso de la Asamblea Constituyente del Estado Plurinacional de Bolivia, recuerdo lo que fue la fuertísima participación femenina, es algo que hay que destacar de este país, ¿no? Por otro lado, Morales se ha mostrado sistemáticamente en contra de regular a favor del aborto seguro, del aborto legal, lo cual es una reivindicación fuerte y en la cual se le reclama a Evo, que ha tenido posturas como muy conservadoras, muy machistas al respecto, también vinculadas incluso a sus tradiciones ancestrales y a su propia religiosidad aymara, ¿no? Entonces, es como un país que en ese sentido un gobierno ha sido contradictorio, ¿no? Sí, sin dudas. Capaz que también un poco lo que estaría bueno analizar ahora de estas elecciones de Bolivia tiene que ver con la base social que tuvo Evo Morales, ¿no? Para lograr este resultado tan contundente. Porque si bien es lógico y es claro que por supuesto que tiene una base indígena fuerte, el liderazgo de Morales y del MAS sobre todo, también como que se ha expandido a otros sectores de la sociedad, ¿no? Justamente hay algunos informes que señalan en realidad el poder, digamos, que tuvo Evo de convencer, entre comillas, a cierto empresariado pequeño y mediano, de que se arrimara y optara por el MAS en las elecciones, ¿verdad? Algo que en realidad en periodos pasados no se había logrado con tanta contundencia. Claro. Como que era más un candidato de los sectores populares y el voto económico como que era muy fuerte, y hoy en día en realidad lo que pasó fue que transversalizó un poco más eso. Por supuesto que los sectores más altos de la sociedad no siguen sin votar a Morales, pero lo que voy es que hay cierto empresariado que de repente también
se vio beneficiado por la situación económica de Bolivia, ¿verdad? Porque por el crecimiento del PIB, por lo que tiene que ver con la reactivación del consumo interno, que de repente se han sumado en este último periodo a los apoyos de Evo Morales, como que la base social también cambió un poco, ¿no? Luego de estos años. Eso se ve claramente en lo que fue durante la primera presidencia de Evo, el conflicto enorme que él tuvo con las 4 provincias, aquellas rebeldes, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que eran, fue, creo que por 2007, 2008, esas provincias que poco más querían independizarse de Bolivia, querían irse de Bolivia, y incluso hubo riesgos de una guerra civil, en términos concretos, ¿no? Digamos, fue realmente momentos de tensión política muy grande para el pueblo boliviano. Finalmente Evo Morales logró sobrevivir a esos conatos de insurrección que tuvo que padecer, pero siempre fueron los lugares donde a Evo le costó mucho hacer pie electoralmente en esas provincias, y en esta elección se da por primera vez que Evo gana en todas. Creo que no, solo en Beni obtiene 2 puntos menos que el candidato opositor principal, que es Doria Medina, pero se habla de que el hecho de que el en Santa Cruz, claro, gana en Santa Cruz, ¿no? Que son las provincias del llano boliviano, que son las provincias económicamente más fuertes, donde había una resistencia tremendo contra Morales y contra toda su política muy centrada en los sectores populares del altiplano, de La Paz, en los sectores obreros y campesinos del campo y de las ciudades, que fue a donde Morales siempre dirigió su prédica y su discurso. Sí, sin duda que siguen siendo como su base fuerte, ¿no? De hecho, en La Paz se habla de más de un 70% de los votos, pero creo que también ha logrado y ha tenido como esa virtud, si se quiere, ¿no? El proceso boliviano de tratar de incluir también otros sectores, y que sin duda eso garantiza un poco la durabilidad del proyecto. Y acá estaría bueno también reflexionar un poco, porque siempre se lo tiende a comparar de repente al proceso de Bolivia, igualarlo un poco o agruparlo dentro de los países bolivarianos, sobre todo con Venezuela, ¿verdad? Claro. Y creo que en realidad no tiene absolutamente nada que ver, cada vez se parecen menos a lo que tiene que ver con Venezuela, ¿no? Porque sin duda la polarización es mucho mayor, y está claro que no se logró dar como ese salto, digamos, de que los sectores medios y medios altos incluso en algunos casos también se sientan un poco partes e incluidos y hasta beneficiados por lo que es el proceso de Bolivia, ¿no? Sí, y también cabe hacer y realizar un breve análisis respecto a lo que ha sido la oposición política, la oposición dentro del sistema político boliviano, y un análisis también respecto a las posiciones en términos ideológicos, ¿no? Porque por un lado se ve una incapacidad por parte de la oposición de poder agruparse y generar una cierta capacidad, al menos más fuerte, de poder hacer un contrapeso a lo que es el MAS y la candidatura de Evo Morales. Esto principalmente, ya de hecho Unidad Demócrata se forma por la unión del Frente Amplio y del otro partido opositor, ahora no me sale el nombre, pero por otro lado quedó el Partido de la Democracia Cristiana, que quedó con aproximadamente un 10%, un poco menos, entre 9 y 10%, y eso darían entre un 34 y 35% de la población que apuesta por partidos realmente opositores y críticos a lo que es el gobierno de Evo Morales, ¿no? Pero por otro lado tenemos 2 otros partidos, ¿no? El Movimiento Sin Miedo, que lleva al exalcalde de La Paz, Quiroga, como candidato a la presidencia, que cabe mencionar, Quiroga incluso, formó, primero el Movimiento Sin Miedo como partido formó parte del gobierno de Evo Morales hasta 2009, y por otra parte también Quiroga es amigo personal de Evo Morales, y él ha dicho en varias ocasiones que hay ciertas cuestiones en respecto a la política pública, básicamente también en términos de infraestructura, del manejo de la macroeconomía, en los cuales él se afila y sostiene que han sido buenos los resultados que Evo Morales ha generado. Y por otro lado tenemos al Partido Verde, ¿no? Que lleva a Vargas, que es una aymara que ha surgido, digamos, de aquellas luchas que por allá por 2011 se tiene el gobierno con algunos grupos indígenas que no querían que se realizara el desarrollo de infraestructura, particularmente de carreteras que cortaran la selva amazónica, donde allí había varios parques nacionales que tenían la prohibición de elaborar y de colocar ciertas infraestructuras allí. Vargas surge como un líder opositor a ese tipo de políticas o ese tipo de intencionalidades que tenía Evo Morales, pero también es un partido que ha dicho en algunas ocasiones que en realidad su orientación tiene que ver con el cuidado medioambiental y las cuestiones ecológicas, y básicamente también este aumento y crecimiento en la producción, en las actividades extractivistas que Bolivia
Bolivia está desarrollando, pero que en algunas otras cuestiones y en términos de política pública también se afila o por lo menos no tiene una visión tan negativa de lo que es el gobierno de Evo Morales. Entonces, en definitiva, si hablamos en términos de bloques quizás más ideológicos, podemos hablar de que, estos dos partidos, tanto el Movimiento Sin Miedo como el Partido Verde, tuvieron aproximadamente un 3% cada uno. Claro. Si lo sumamos, ese 6% de estos dos partidos que se dicen de centro izquierda y que no son tan críticos con lo que es el gobierno de Evo Morales, podríamos estar hablando de casi un 70% de apoyo, o casi un 70% de población que apoya a gobiernos, al gobierno por un lado, pero también a partidos de centro izquierda, claro, progresistas. ¿no? Claro, por lo tanto, la centro derecha y la derecha del espectro político queda bastante disminuida, ¿no? Claro. Con uniones y partidos que no son tan estables y que tampoco tienen figuras muy fuertes que puedan hacerle contrapeso a Evo Morales, y con porcentajes de votación y de integración en el Congreso que realmente no los permite, digamos, poder realizar modificaciones o por lo menos al gobierno de Evo Morales. Sí, también creo que sin duda ha sido todo un mérito la estrategia del gobierno de Bolivia de tratar de que no se polarizara la situación política, ¿no? Porque en un momento, como decía Mauro recién hace un ratito, en un momento estuvo como bastante jodida para Evo, y incluso, se había polarizado muchísimo el tema, sobre todo en esos 4 departamentos, en donde creo que hubo como un trabajo bastante estratégico de parte del gobierno que logró sin duda neutralizar, digamos, esos intentos desestabilizadores, y también por otro lado tratar de moderar a la oposición, ¿no? Creo que eso se logró más que nada con gestión y decisiones políticas, ¿no? Como que la oposición es como bastante moderada si uno mira lo que es, por ejemplo, la oposición de Venezuela o incluso de Ecuador, ¿no? Como que tienen como más sesgos de repente, betas un poco más desestabilizadoras, me parece, y hasta cuestionadoras de la legitimidad del gobierno. Creo que en ese caso como que se logró sortear bastante bien, ¿no? Esa sí, evidentemente el gobierno de Morales es un gobierno exitoso en términos políticos, no solamente en términos socioeconómicos o de indicadores sociales y económicos. Es exitoso en términos políticos porque logra realmente afianzar cierta cultura, digamos, ciertos cambios culturales fuertes en la identidad del propio pueblo de Bolivia. El hecho de la reforma constitucional, de la fundación de un nuevo Estado que reconociera las diferencias de naciones y las diferencias culturales que integraban al pueblo boliviano en su conjunto como un Estado plurinacional. El hecho de que hoy en día desde la derecha tampoco se cuestione los que son los avances en materia social, la ayuda a los sectores más postergados. El hecho de que Bolivia haya combatido fuertemente lo que es el hambre, la pobreza extrema, la pobreza, el desempleo. De todos modos, si uno mira los números duros, digamos, de la realidad social boliviana, también, cabe pensar que Bolivia aún se encuentra muy a mitad de camino, ¿no? Estamos hablando de que sí, era el país más pobre de Sudamérica y rankeaba entre los 3 o 4 más pobres de toda Latinoamérica, junto con los países de Haití, de Dominicana, esos países realmente vapuleados por... Y el más pobre de América del Sur, ¿no? Claro, por eso, el más pobre de América del Sur, que hace varios años que relegó en ese puesto a Paraguay, ¿no? Pero bien, si uno ve que sí se ha sacado a miles de personas de la pobreza y de la pobreza extrema, incluso así aún tiene un desafío enorme de tener una población muy grande, en torno a un 10 o 15% de la población que sigue viviendo en condiciones de necesidades básicas totalmente insatisfechas, y de que le queda mucho camino por delante a Evo Morales para realmente tener una sociedad integrada y con estándares mínimos de vida para todos sus miembros. De todos modos, los avances están ahí, ¿no? Y por algo el apoyo que recibe Morales por parte del electorado. En términos sociales, en términos políticos, lo que decía antes, un presidente que logró una legitimidad enorme, nunca antes vista en Bolivia, o también un presidente que, así como hablamos de Mujica en Uruguay, Evo Morales también puso a Bolivia en el mapa del mundo, ¿no? Es un presidente que dio que hablar siempre en donde estuvo, un presidente que desde el hecho de ser, de la representación simbólica, del hecho de ser parte del pueblo al cual representa, de ser un tipo que viene de la lucha social, sindical, campesina, me parece que eso también le da un manto donde, realmente es muy difícil para cualquier opositor cuestionar la base de lo que representa Evo Morales en Bolivia.
Claro, también destacar un poco, ¿no? Que es un proceso que ha tenido como una prolijidad macroeconómica, si se quiere, claro. Asombrosa, ¿no? Que realmente es muy comparable al camino que optó Caminar Uruguay de repente hace unos 10 años, ¿verdad? Porque si bien sabemos que de repente como que simbólicamente y desde la retórica ha tenido tal vez una carga un poco más de transformaciones más profundas, antiimperialista, anticolonialista, creo que sin dudas ha como manejado muy prolijamente y dentro de ciertos parámetros universales, ¿no? El tema de las cuentas públicas, sí, muy ortodoxo, claro, y creo que también por eso de repente si uno mira a nivel internacional nunca es de los países más bombardeados, ¿no? De estos del ALBA, nunca es de los países más bombardeados por los medios de comunicación ni por las grandes potencias. Creo que en realidad tiene mucho que ver también con que bueno, se entendió que en Bolivia en realidad el camino era un poco más sin atajos, ¿no? Esto de llevar más prolijamente las decisiones macroeconómicas, sobre todo para garantizar durabilidad, ¿no? Creo que él constantemente cuando habla en su discurso justamente de que de repente a veces los procesos son lentos, lo hace con el argumento de decir que bueno, que van a ser más duraderos, ¿verdad? Y creo que eso también tiene como cierta similitud de repente con lo que puede ser el proceso uruguayo, ¿no? Que de repente nunca se lo compara demasiado a Bolivia, pero tiene algunas coincidencias. Tiene coincidencias y también el hecho de que, bueno, hoy en día, no sé si es una coincidencia, pero es una especificidad interesante el caso de boliviano, algo de lo que ustedes hablaban hoy, que es que la oposición fuerte, o más, por lo menos electoralmente, no demostró tener ninguna fuerza, ¿no? El Partido Verde votó un porcentaje muy magro, ¿no? Pero sí, socialmente, con movilizaciones, etcétera, la oposición fuerte surgió justamente por un clivaje distinto, ¿no? Un clivaje que tenía que ver con el extractivismo, el desarrollismo contra aquellos que pugnan por un cuidado hasta por momentos a rajatabla de la naturaleza, también un cuidado que uno desde nuestra cultura cuesta entender, ¿no? Porque para lo que son movimientos indígenas y que viven con otro tipo de sentido de pertenencia hacia la tierra y otro tipo de relación con la tierra que no es la que tenemos nosotros como parte de la civilización occidental judeocristiana, digamos, como que la oposición más fuerte a Evo en términos sociales y que hace un par de años atrás incluso le cortaban las carreteras y lo habían llegado a avanzar sobre la paz y a hacer grandes movilizaciones contra el MAS, eran esos grupos a los cuales ese indigenismo más radical a los que sostiene que Morales, bueno, no los representa, que Morales representa, bueno, al campesinado o a los obreros, pero no a la base indígena en términos de los indígenas tradicionalistas que viven en las culturas precolombinas, ¿no? O que intentan vivir en una cultura precolombina. Parece que ese es como un clivaje muy interesante de la política boliviana que por estos lados claramente, bueno, cuesta comprenderlo. Cuando uno dice, bueno, pero Evo no es indio, digamos, ¿por qué no es indígena? ¿Por qué hay indígenas que no le bancan los trapos? Bueno, evidentemente no se pueden hacer lecturas lineales de eso, sino que hay internas y hay posiciones ideológicas sobre asuntos clave como es el desarrollo y las teorías del no desarrollo, ¿no? Las teorías que postulan que el desarrollo no debe ser un objetivo a perseguir como muchos de estos grupos indigenistas. Sí, hay quizás algunos puntos que sean los principales desafíos que tiene Evo Morales. Un poco Flor lo decía hace algunos minutos, pero el tema de el desarrollo económico, del desarrollo más que nada de la matriz productiva de Bolivia, es uno de los temas que está en debate. Estuvo en debate durante la campaña y creo que hoy en día sea el principal desafío que tiene Evo Morales, porque dentro de los postulados que el MAS llevó adelante dentro de lo que fue su campaña, hablaban también de tratar de modificar un poco la matriz e ir quizás hacia un sector secundario que pueda crecer, es decir, industrializar un poco más Bolivia, y no seguir dependiendo como depende hasta ahora de la extracción de la materia prima, ¿no? Que en realidad el aumento de esos costos, el aumento de los commodities es lo que también ha aumentado las arcas públicas de Bolivia en un gran porcentaje. Y bueno, la idea es poder modificar un poco esa matriz existente, pero esto justamente es un juego que va a tener que hacer Evo Morales entre esos grupos indigenistas que sostienen que la tierra es por cuestiones culturales, religiosas, étnicas, un bien preciado y que hasta cierto punto se lo puede modificar y en otros puntos no, la existencia de un partido en sí mismo también verde, que por más que el 3% sea poco, significa que tiene una cierta representatividad, y cómo eso se puede mover a nivel territorial cuando Evo trate de hacer alguna modificación estará también en juego. Y también por otro lado,
cómo Evo, esta heterogeneidad en términos de votantes, esta diversificación del apoyo a nivel social, significa también demandas distintas que muchas veces pueden ser contrapuestas, ¿no? Y Evo va a tener también que jugar un poquito en este periodo de gobierno con eso, ¿no? Porque lo que decíamos, el apoyo que ha surgido ahora de clases medias altas, de empresarios, de una clase media urbana también, porque antes Evo Morales surge con un apoyo muy fuerte de grupos indigenistas y de grupos residentes en el ámbito rural. Claro. Hoy en día, tiene un apoyo de otro grupo económico, de otro grupo social que es totalmente distinto, que tiene reclamos distintos y que a la hora de hacer exigir esos reclamos y esas cuestiones que pusieron en juego y hicieron que se los votara, también puede haber una diferencia bastante importante con esos grupos que en definitiva fueron los que los llevaron allá por 2006 al gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo podrá jugar en estos términos de desarrollo, en estos términos de matriz productiva y hacia dónde orientarse? Creo que va a ser crucial dentro de lo que va a ser el desempeño de lo que puede ser el MAS de acá a 2020. Sí, sin dudas. También un poco algo que decíamos el programa pasado, medio anécdota, pero que sin duda reafirma un poco el rumbo, es que, bueno, en la campaña electoral Evo Morales utilizó el eslogan "vamos bien", ¿no? Constantemente, y en realidad como que siempre hacía énfasis justamente en continuar en el rumbo trazado, a pesar de ciertas críticas. Él siempre habló de profundizar el proceso, ¿no? Y no tanto de cambiar de rumbo. Entonces me parece que en ese lado como que la estrategia está bastante marcada. Creo que sin duda tiene un desafío ahí en esto de no seguir dependiendo tanto de la producción de hidrocarburos, que sin duda fue todo un logro recuperar su soberanía en aquel momento, pero que hoy en día en realidad las exigencias son un poco mayores para Bolivia, y creo que sin duda si quiere continuar con esta senda de crecimiento, van a haber algunas cosas, sobre todo para saltar del crecimiento al desarrollo, ¿no? Van a tener que cambiar algunas cosas, y sobre todo profundizarse, ¿no?